Bueno, pues nos gozamos de lo que escuchamos hace un momento, del testimonio de lo que el Señor una vez más hizo aquí en la iglesia Calab, de compartir la palabra del Señor a los niños y a las niñas. Qué bendición saber que Dios sigue haciendo su obra y Él no deja fuera de su plan a nadie. Los niños, de hecho, tienen un lugar muy especial delante del Señor. Recordemos aquel pasaje en donde el Señor una vez exhortó a sus discípulos porque pretendían pues hacerlos a un lado. Pero Él, con amor, pero con toda autoridad y claridad, les dijo: no, a ellos no los pueden dejar fuera, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Entonces nos insta a que nosotros, también ya de adultos, tengamos un corazón como el de los niños. Todos podemos ver a los niños cuando son niños, la ternura, la sinceridad, la disposición que tienen para escuchar, para expresar lo que hay en sus mentes, y nos gozamos de observar a los niños. Quien hemos tenido la bendición de ser padres, pues lo más hermoso que podemos platicar de nuestra vida es cuando nuestros hijos nacieron y los vimos crecer, y la etapa de la niñez, la etapa infantil, simplemente nos quedábamos sin palabras al verlos, cómo ellos comenzaban a caminar, cómo ellos comenzaban a jugar, cómo ellos nos veían cuando llegábamos a casa después del trabajo, nos veían, sus ojitos se iluminaban, corrían hacia nosotros, y el abrazarlos y cargarlos para nosotros era todo, ¿verdad? Son bendiciones del Señor. Bueno, pues Dios quiere que nosotros, aunque tengas 15, 30, 45, 60, 75 años, 90 años o un poco más quizá, Dios nos insta a que tengamos un corazón como el de los niños. Amén. Quitemos todo eso que el mundo siempre está insistiendo en que nos debemos de poner y colgar, ¿verdad? Que es el orgullo, ¿verdad? Que es el decirte: tú puedes por ti mismo, ¿verdad? Tú no necesitas a nadie más, tú eres más que suficiente. Tú solo lucha por lo que quieres en la vida y no hay nada más que tú. Eso es totalmente erróneo, fuera del plan de Dios. Y pues muchos tenemos testimonios personales y también testimonios de familiares, amigos, conocidos, que creyeron esa gran mentira, que podemos vivir la vida victoriosamente sin Dios. Esa es la mentira más grande que puede existir. Y por eso es que estamos aquí. Amén. Bueno, hermanos, pues justamente ahora que nuestro querido pastor, nuestro hermano Andrés Castel, me dijo hace unos días que si yo podía preparar algo para poder presentarlo aquí en la iglesia del Señor, y cosa que le doy gracias al Señor y le doy muchas gracias a nuestro pastor por tener esos gestos de amor hacia nosotros. Siempre está buscando en qué podríamos colaborar para la obra del Señor. Le doy gracias a Dios por nuestro pastor. Estuve pensando, y bueno, hermanos, lo que Dios puso en mi corazón es algo que tiene que ver con lo que justamente estuvo diciendo ahorita en la introducción y lo que acabo de mencionar, y tiene que ver con que cómo llegamos a Cristo. ¿Cómo llegamos a Cristo? Debemos recordar, si ya estamos en el camino del Señor, cómo llegaste a Cristo. Y si aún no estás en el camino del Señor, en esta mañana, el propósito de esta enseñanza es decirte, de acuerdo al plan de Dios, cómo encontrarte con tu Creador. Amén. Antes voy a entonar un breve canto que Dios puso en mi corazón y que conozco de hace muchísimos años, desde que era joven, muy joven, y que resume un poco de esto que les digo y que lo recuerdo. A veces este canto cuando estoy en mi tiempo de devocional, lectura de la palabra, orando, o tengo una carga, o a veces cuando me estoy bañando, con frecuencia este canto viene a mi mente. A veces son otros, y bueno, por eso lo voy a entonar para el Señor. Amén. Lejos del Señor andar,
en caminos de error. Por Jesús no preguntaba y quería de su amor. Oh, porque Jesús me amas, no lo puedo explicar. Sé que a ti también te ama y te quiere hoy salvar. Ya cansado del pecado, acudí al Salvador y su tierna voz me hablaba de paz, gozo y santo amor. Oh, porque Jesús me amas, no lo puedo explicar. Sé que a ti también te ama y te quiere hoy salvar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque es bueno, porque Él un día tuvo memoria de nosotros y nos dio la hermosa oportunidad de conocerle. Pues, alguna vez he compartido brevemente cómo el Señor me permitió conocerle siendo muy joven y las circunstancias en que lo conocí, y todo estaba gris, de gris a negro. El panorama no era alentador, aún apenas teniendo 11 años de edad, pero el Señor es bueno y el Señor me dio su palabra por medio de una de sus siervas, una hermana en Cristo, fue quien me compartió del Evangelio, y desde entonces Cristo, por su infinita gracia, transformó mi vida. Y han sido ya muchos años, el Señor me ha sostenido. Muchísimas veces he fallado, muchísimas veces como la oveja distraída, he visto para otros lados, pero el buen pastor es fiel y Él siempre ha cuidado de traerme otra vez a su redil. Amén. No puedo jactarme de nada, no puedo decir que soy capaz de seguir a Cristo. En realidad soy 100% incapaz, solo es por su misericordia. Amén. Si tuviera tiempo de platicar mis faltas, no acabaría, me llevaría horas. Pero también, si tuviera tiempo de compartir las victorias que he vivido en Cristo, por su gracia, tampoco acabaría. Amén. A ese es nuestro Dios, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Por eso estamos aquí. No estamos aquí por una denominación, no estamos aquí por una capacidad humana de alguien, una persona que se le haya ocurrido un día, este sistema va a funcionar para que la gente pueda creer y sea muy exitoso. No, nosotros estamos aquí porque el plan que estamos siguiendo, el plan por el que transitamos es de origen divino. Amén. Es Dios, el Todopoderoso. Él es real, Él existe y por eso estamos
acá. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, hermanos, ahí en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Capítulo 2. Voy a empezar con otra cita y ahorita las otras. Marcos, capítulo 2, por favor, hermanos, si ponen atención, voy a leerlo. Y voy a comenzar para no atrasarme. Amén. Muy bien, hermanos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos un relato que es muy conocido por la mayoría respecto a una ocasión más en que el Señor derramó de su misericordia y de su poder. Y dice ahí pues que había un hombre con una tremenda necesidad en su vida. Estaba enfermo y era una enfermedad crónica, una enfermedad grave que seguro no había encontrado solución con la medicina de aquel entonces. Seguro había buscado opciones para sanar, pero la enfermedad no se dio. Pero un buen día, escuchó que había alguien que tenía una palabra poderosa, que había alguien que decía cosas que nadie antes había dicho ni podía decir, que había alguien que tenía autoridad y poder. Entonces dice que ahí unas personas cercanas a ese enfermo llevaron a este enfermo y no fue fácil, hubo obstáculos y bueno, tuvieron que hacer ahí muchísimas cosas para poder llevar a este enfermo frente a Jesús y que Jesús lo pudiera ver. Fueron hombres intrépidos, atrevidos, no fueron cobardes, tuvieron que exponerse quizá al rechazo. Quizá pudieron haber sido golpeados por la forma en que ellos lograron su propósito de llevar a este hombre necesitado ante Jesús. Eso nos habla de que para seguir a Jesús hay que tener decisión. Amén. Para seguir a Jesús hay que buscar el carácter de Dios que opere en nosotros. Van a ir a Guayamilpas, ¿verdad? Eso, ¿saben qué? No es fácil. Eso no es fácil. Compartir el evangelio al mundo. Porque no esperes que te van a aplaudir. Porque no esperes que de inmediato van a responder favorablemente. Porque no esperes a veces que los mismos de la iglesia estén muy dispuestos. Serán algunos. Eso no es fácil. Pero ¿sabes qué? Es que no vamos porque sea fácil.
de antemano nos declaramos incapaces en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en nuestras propias palabras. Pero cuando recordamos que cuando hablamos en el nombre del Señor a las personas, no debemos ser nosotros, sino debe ser la palabra de Dios expuesta a través de nosotros. Y ni siquiera nosotros somos dignos de expresarla. Pero a Dios le ha placido que a hombres y mujeres imperfectos como nosotros sean el medio para que el mundo conozca que Cristo vive y que Cristo ama al mundo. Entonces, estos hombres fueron valientes, fueron decididos, porque tenían puesta su mirada en algo. En algo, gracias hermano, muchas gracias. En algo que sabían que era la única solución para la vida de este hombre. Ellos no sabían qué iba a ser Jesús, pero Dios les reveló de que Jesús tenía el poder para transformar la vida de ese enfermo. Entonces, Dios nos dice cada día a nosotros, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y tú lo estás haciendo? ¿Estás haciendo mi voluntad? Todos los días tenemos oportunidades para hacer algo para la gloria del Señor, para el reino de Dios. Todos los días. ¿Quieres un ejemplo? ¿Eres esposa? ¿Eres esposo? Con tu esposo o con tu esposa tienes una gran oportunidad para reflejar el amor y el poder de Dios. ¿Hay dificultades en el hogar? ¿Hay luchas? ¿Quieres resolverlo tú solo, tú sola? ¿O quieres resolverlo pidiendo opinión a tu vecino, a tu vecina que no conoce del Señor? Quizá puede haber buenas intenciones en las personas cuando les pedimos una opinión, un consejo, pero nada puede compararse con el consejo de Dios. Entonces, ¿por qué no cambias la estrategia? ¿Por qué no optas por Dios? Primeramente, en lugar de buscar estrategias secundarias que no son conforme a Dios. Bueno, pues aquí están estos hombres valientes llevando a este enfermo. Dice que en versículo 5 que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Se fijan? ¿Qué tuvo que ocurrir? Dice que al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? La fe de ellos. La fe, palabra principal en nuestro andar con el Señor. La fe. ¿Qué es la fe? A lo mejor lo sabes de memoria. De acuerdo a las Escrituras, ¿qué es la fe? La fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Hermosa palabra, amén. Poderosa palabra. Pero si esa palabra tú no te apropias de ella y no la vives cada día, solo queda como letras. Es la certeza. La certeza. Estos hombres, en su corazón, Dios vio, en el corazón de ellos, Jesús vio certeza, vio convicción. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no contestas mi petición? ¿Por qué no ves mi necesidad? ¿Tú crees que Dios no ve tu necesidad? Claro que la está viendo todo el tiempo, tu necesidad y mi necesidad. Pero lo que Dios no ve es la fe en tu corazón. Muchas veces solo ve Dios en nuestro corazón religiosidad, costumbrismo, comodidad. Dios nos da comodidad, amén. Nosotros somos los que vivimos mejor, imagínate, somos hijos del Rey por gracia. Pero también Dios quiere que seamos sinceros con Él, que abramos nuestro corazón delante de Él, que desnudemos nuestro corazón delante de Él y le mostremos realmente qué hay en nosotros. Porque la obra aún no está terminada, hermanos. Mientras tengamos este cuerpo, todavía no está terminada la obra. Llegará el día en que Dios va a ser glorificado completamente, pero aún
Dios está haciendo la obra en nosotros. Pero lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón, no las formas. Quiere nuestra esencia, que es nuestro corazón. Y espiritualmente hablando, nuestro corazón es donde está nuestra fe. Estamos creyendo y le estamos creyendo a Dios. Puede ser que te hayas acercado a Dios porque si tú lees el libro de Salmos, es hermoso desde el punto de vista literario. Es poesía, es hermoso, son cánticos. Claro que sí, pues lo escribió, ¿quién es el autor? El Todopoderoso, el Señor de señores, el Omnisciente, el todo lo sabe. Sí, pero no es suficiente solo enamorarte de la belleza literaria de las Escrituras, sino Dios quiere que nos apropiemos de estas Escrituras. Amén. Y este hombre enfermo, este paralítico, se apropió de esta promesa. Él escuchó. En su necesidad, un buen día, él escuchó que había un hombre llamado Jesús que hacía milagros. Pero además de milagros, para sanar enfermedades, hacía milagros en el corazón de las personas que si eran unos malvados, Dios los transformaba. Entonces, aquí vemos pues que Jesús dice, ¿no? Cuando lo vio, ¿verdad? Dijo al paralítico, ¿verdad? En el versículo 6. Al ver Jesús en el 5, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Pero Dios lo dijo y fue hecho. Amén. Dios lo dijo y fue hecho. Pero te quiero decir también que cuando Dios contesta tu oración, cuando Dios da respuesta a tu necesidad, tampoco esperes que de inmediato los que te rodean van a cambiar respecto a ti. Va a haber oposición. Dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Qué feo es esta palabra de cavilar, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué? Jesús le dijo, ¿por qué habla este así? Dijeron ellos, ¿por qué habla este así? O sea, Jesús. Dice, blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. El costumbrismo, el formalismo, el darle más valor a la forma que a la esencia, que al corazón. Ellos, los escribas y los fariseos, ellos decían que seguían a Dios. Y sí lo seguían, pero en una parte. Pero sus corazones no estaban realmente con Dios. Sus corazones no podían estar con Dios porque ellos tenían algo que les estorbaba, y eso era el orgullo. A veces el conocimiento es un impedimento. El conocimiento secular es un impedimento para acercarnos a Dios. En concreto, hermanos, para que una semilla dé fruto, primero tiene que morir. ¿Amén? Para que una semilla dé fruto, primero tiene que morir. ¿Alguna vez cuando ibas en el kinder, en el jardín de niños, te hizo la maestra o el maestro que hicieras un experimento con unas semillitas, ¿verdad?, de maíz o de frijol, y tenías que ponerlo en un algodón con agua y estarle poniendo agua cada día, que le diera sol, y ahí, y esperar. Pero en esa semilla está todo lo que es una planta. Está toda la genética de una planta.
Ahí está todas las instrucciones en unas sustancias que tienen las células. Ahí están todas las instrucciones para que se forme una nueva planta. Una semilla es el preámbulo para que después veamos una planta. Amén. Pero para que esa información que está en la semilla se exprese y pueda después manifestarse en forma de una planta, sea un maíz, sea frijol u otra planta, esa semilla tiene que pasar por un proceso en donde tiene que perder esa cutícula, esa membrana que la rodea, para que pueda salir la esencia de esa planta, que es su genética. Y ya cuando sale, es cuando comienza a germinar. Y a los pocos días y al poco tiempo, con luz y agua, comienza a verse el fruto materializado en la plantita. La plantita. Así somos nosotros espiritualmente hablando. Nosotros tenemos que dejar que Dios quite la cutícula que hay en nuestro corazón. Esa cáscara que hace a nuestro corazón duro y difícil para reconocer a Dios. Muchos escuchan la palabra de Dios durante mucho tiempo y gracias a Dios, y pueden pasar años, pero no dan el siguiente paso, no pasan al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque no dejan que Dios rompa esa cutícula, esa cáscara que no permite que lo que Dios quiere realmente no es lo de encima, no es lo externo, sino quiere la esencia de la persona, que es su corazón. Por eso este mensaje, muchos lo escuchan, pero no lo pueden entender porque no están dispuestos a desnudarse espiritualmente hablando delante de Dios. Y escuchan la palabra, pero termina el culto, regresan a sus hogares, regresan a sus trabajos, pero siguen siendo los mismos. Claro, Dios es bueno y misericordioso y aún Él nos conoce y sabe que somos duros de corazón, no nos abandona. Dios dice, ya estás en la antesala, ya estás en el primer paso, pero ahora quiero que des el siguiente paso. Por eso Dios puso en mi corazón en esta mañana poner por título a la enseñanza: pasemos al siguiente nivel. Pasemos al siguiente nivel como hijos de Dios, la fe en acción. El siguiente nivel es que la fe que Dios nos ha dado, quizá ya tenemos fe, quizá ya Dios ya quitó la cutícula y ya tenemos fe, pero también ya una vez que ya no hay la cutícula y tenemos fe, Dios quiere que sigamos creciendo ahora en fe, en fe. Muchos creen que seguir a Dios solo es para gente, dice así el mundo, para fracasados. Eso muchos piensan, pero totalmente equivocados están, porque seguir a Cristo es lo más grande que puede haber. Y piensan que no tenemos aspiraciones, anhelos o ambiciones. Claro que tenemos muchísimos anhelos y ambiciones. ¿Sabes cuál es nuestro mayor anhelo y ambición? Llegar a la altura del varón perfecto. Ese es el plan que Dios ha trazado. Dios no quiere que nos quedemos chaparritos como hijos suyos, sino que crezcamos, que crezcamos, que crezcamos. Esa es la salud espiritual de un creyente, crecer en la fe, no en la forma. La forma es consecuencia de que ya la fe está operando. Amén. Si alguien vive en fe, eso no puede esconderse. Es como dice el Señor: ¿quién pone una lámpara y la pone abajo? La pone arriba para que ilumine. Así nos ha puesto Dios a nosotros como sus hijos. No nos ha puesto abajo. Por gracia nos ha levantado. Y ahora quiere que reflejemos su amor, su poder, su promesa en nuestras vidas para el mundo. Para que el mundo sepa que Dios es bueno. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, si somos padres, que solo con trabajar intensamente y proveerles a nuestros hijos todo lo que el mundo nos dice que hay que dar para que estén bien, ¿verdad?, es suficiente. Y no está mal, por supuesto. Y es un mandato de Dios que
por su gracia, con los dones y talentos que nos ha dado, trabajemos para proveer a la familia. Amén. Para proveer para nuestras necesidades también en lo material. Pero nos olvidamos de lo otro muchas veces, ¿verdad? Y es la vida espiritual de nuestros hijos, que es la esencia. Es la esencia. Entonces, hermanos, aquí vemos que sí hay muchas cosas que reconocer de parte de Dios. Yo vengo en el nombre de Dios, hermanos, como siempre, todos nuestros hermanos que se levantan, Dios por su gracia los levantan y los ponen acá, no vienen en sus propias palabras, sino en el nombre de Dios, hermanos, con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de doble filo. Y nunca viene la palabra de Dios para destruir, sino para edificar, para perfeccionarnos. Ahora, hay veces que Dios necesita destruir para edificar, quitar esa cutícula, esa caparazón que a veces tenemos y que es estorbo. Pero Dios todo lo hace para nuestro bien, hermanos. Muy bien, pues gracias a Dios. Muchas veces venimos a la iglesia, al culto general los domingos, y nuestro hermano pastor, nuestro hermano Andrés Castel, o a los hermanos que a veces invita, pues Dios los usa, ¿verdad?, para nuestra edificación. Y pensamos, bueno, ya vine a la iglesia. Ya estuve, ya escuché, ya canté, ya ofrendé, ya me bajé y me tomé un cafecito. Ya hablé con mi hermano, lo saludé. Y eso es mandato de Dios, la convivencia en Cristo como hermanos del camino, ¿no?, de la fe. Eso es parte. Pero a veces no nos ponemos a pensar que después de haber recibido el mensaje de parte de Dios, ahora viene nuestra parte. Dios ya hizo su parte, darnos su palabra, darnos su consejo. Una vez que lo recibimos, Dios lo que espera es que ahora nosotros esa palabra la pongamos en práctica. Y las cosas de Dios no se pueden poner en práctica si de por medio, otra vez, no hay fe. Si no hay fe, no las podemos poner en práctica. Entonces, algo que Dios puso en mi corazón y en mi mente es hacer énfasis en recordar a toda la congregación, a todos los hermanos, y donde Dios de vez en cuando me da oportunidad de compartir su palabra en una iglesia, siempre les digo que esto que estoy diciendo primeramente es para mí, amén. A mí es el primero que Dios me exhorta y me anima para hacerlo, y después lo comparto para los hermanos en Cristo. El punto es de que cada vez que nosotros salimos de la iglesia después de escuchar la palabra de Dios, ahora viene nuestra parte, que es poner la fe en acción. Vemos aquí entonces que necesitamos pasar al otro lado. Ahora que estamos en tiempos de competencias olímpicas, vemos qué importante es pasar al otro lado, ¿no? Pasar al otro nivel en los atletas. Ellos, pobres, ¿eh? ¿Cuánto esfuerzo, cuántos años han tenido que dedicar para poder alcanzar un puntaje, una calificación y ser considerados para poder representar a sus países allá en la competencia que son las Olimpiadas? Pero ya que están ahí, todo el tiempo, ¿en qué consiste su trabajo? En romper récords, ¿verdad? En pasar al siguiente nivel. Yo no sé de deportes, como se darán cuenta, no soy muy deportista, pero pues los que compiten maratón como nuestros hermanos o muchos otros hermanos que se ejercitan continuamente, saben que si quieren participar en una competencia necesitan calificar, ¿verdad? Alcanzar un nivel, pero una vez que lo alcanzan, en automático aspiran a otro nivel, a una mejor calificación, a un mejor puntaje para seguir creciendo y creciendo. Bueno, espiritualmente es algo similar. Voy a pedirles por favor que busquen
en sus Biblias, en Marcos, ahora sí hermana, por favor, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 39. Ahí adelantito de donde estábamos, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 39. Dice así la palabra del Señor. Muy bien, qué bonito se ve. Qué bien, desde que tenemos el monitor ya se ve bien, bien bonito. Bueno, Marcos 4, 35 al 39 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, ahí vemos que al principio de este capítulo, pues ahí relata la palabra del Señor en este evangelio, que dice que en el versículo 1 de 4, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Bueno, entonces aquí vemos esta escena en donde la gente seguía a Jesús, y si lo seguía era porque veían en él algo especial. A veces pensamos que porque ya estamos en el siglo XXI, el mundo, muchos hasta lo dicen con mucha facilidad, el mundo ya es otro. El mundo, si alguien le dice: no, es que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, el siglo XX, el pasado, había estas situaciones, estas necesidades, ¿no? Y muchos dicen: no, eso ya es historia, el mundo ya es otro. Pues sí, el mundo ha cambiado mucho, pero tristemente ha cambiado para mal. Pero las necesidades del ser humano son las mismas, y hasta mayores ahora, porque hay algo que no ha quedado igual desde el inicio hasta nuestros días, y eso se llama pecado. El pecado ha abundado. El pecado ha abundado. Ahora por eso el mundo está en una crisis, en un caos permanente, porque el mundo tristemente cada vez más se olvida de Dios y practica el pecado. Y el pecado es destructivo. Entonces, el mensaje de Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él pronto regresa, y aún estamos en el tiempo de la gracia, pero tenemos que aprovechar el tiempo. Entonces aquí vemos que la gente seguía a Jesús porque así como hoy, la gente tenía grandes necesidades en sus vidas personales y familiares. Y dice que era tanta la gente que él tuvo que subirse a una barca para que la gente lo pudiera ver, porque la multitud era grande. Esa barca estaba ahí sobre el mar, ¿verdad? Seguro que se movía, imagínate esa escena, se movía. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Muy bien. Aquí vemos pues lo que ocurrió. Jesús compartió su mensaje. Jesús habló del evangelio. Jesús dio palabra a esa multitud, palabra de esperanza, palabra de amor, palabra de consuelo. Y dice que la gente estaba ahí bastante tiempo,
Pero más adelante, en el versículo 35, como lo vimos, dice que llegó la noche. Llegó la noche. Me he dado cuenta, hermanos, que las escrituras son para leerse palabra por palabra. ¿Quieres ser más bendecido, más bendecida? Lee la escritura despacio, palabra por palabra, porque en cada palabra Dios nos habla. Aquí dice en este versículo que cuando llegó la noche, la palabra noche tiene un sentido en este versículo. Cuando la noche llega a tu vida. Cuando la noche llega a tu vida. No todo el tiempo la vida es luz. No todo el tiempo la vida es fácilmente llevadera. Hay veces que llega la noche a tu vida. Y dice aquí que cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Esa es la palabra clave para esta enseñanza. Pasemos al otro lado. Este día, el Señor, siendo el 11 de agosto del 2024, a las 12:23, el Señor nos está exhortando, animando a que pasemos al otro lado, porque ya es de noche, porque ya el tiempo es muy breve, porque Cristo viene pronto. El reloj de Dios no se detiene y Cristo viene pronto y el tiempo de la gracia está, pero ya por poco tiempo. Para ti, para tus hijos, para tus padres, para tus amigos, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo, el tiempo es breve. Y de eso nadie puede cambiarlo. Todo mundo daremos nuestra presencia delante del Señor. Estaremos un día delante de Él, pero entonces ya cambiarán las cosas. Pero Dios no quiere que lleguemos ese día sin estar preparados. Dios quiere que nosotros no muramos, sino que procedamos al arrepentimiento sincero. Entonces dice que despidieron a la multitud. Nos vemos. Gracias por haber estado. Quizá les dijo algo así. Jesús se gozaba en compartir su palabra. Muchas veces pasaba mucho tiempo sin comer, ¿verdad? Pero para Él fue su prioridad, siendo Dios y siendo hombre. Amén. Dice entonces, como estaba en la barquita, ya ni bajaron y se hicieron a la mar. Pero de repente vino la tempestad. Dice, no una solo tempestad, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía. Ya se estaba entrando el agua. Había un caos, había una desesperación en el trayecto. Ya era de noche y había ahí una tremenda desesperación. Y vemos aquí que si Dios lo puso así, es para recordarnos que Él es Dios. Dice que ahí que le dijeron sus discípulos, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo entender eso de perecemos? ¿Tú crees que Cristo iba a perecer? ¿El Dios Todopoderoso perecerá? ¿El Dios Todopoderoso dejará de ser? ¿El mar tendrá autoridad sobre Cristo? ¿Sobre nosotros? Sí. El viento. Viene un huracán, de esto que hay mucho en los Estados Unidos, aquí en la zona sur de Estados Unidos, en Texas, esos tornados, a nosotros nos hace nada, somos polvo, de la fuerza de esas manifestaciones de la naturaleza. Pero a Cristo, ¿alguien podrá decirle, estás mal? ¿Tú podrás decirle a Dios, creo que tu enfoque está un poco equivocado? ¿Yo podré decirle a Dios?
No, Señor, creo que ahí sí como que no, ¿eh? ¿Tú podrás? ¿Yo podré? Nadie. Los científicos más renombrados que ha habido en la humanidad, Alberto Einstein le pudo haber dicho a Jesús, creo que la teoría de la relatividad es mejor que tu conocimiento. No. Entonces, ahí estaba el hombre que había escuchado tantas horas el mensaje. Ahí que Jesús acababa de predicar. Pero como era su discípulo, no solo esa vez, sino ya lo había escuchado muchas veces antes. Porque Jesús, si algo hacía, era predicar, anunciar el evangelio. Y ahí le está preguntando a Jesús, es como cuando va a temblar, ¿no? De repente, cuando aquí en México que tiembla tanto, ¿no? Y de repente, como padre uno, pues, yo me despierto muy fácil. Y cuando detecto así que va a temblar, generalmente soy el primero que me despierto, les digo, levántense, ¿no? Y voy ahí a la recámara de uno de mis hijos, que es muy dormilón, y le digo, levántate, ¿no? Bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Pero aquí vemos al discípulo que había seguido tanto tiempo a Jesús, pero no había entendido quién realmente era Jesús. Jesús fue hombre, se hizo hombre por causa nuestra, pero es Dios. Y dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Olvidó toda la enseñanza. Así nos pasa, ¿verdad? Cuando no tenemos realmente la confianza puesta en Dios. Y Jesús hizo pues lo que le corresponde, porque Él tiene el poder sobre todo, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y después dice que se hizo grande bonanza. Pero después les dio el resumen de la enseñanza de ese día. Les dijo, como un buen maestro, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué? ¿Cómo no tenéis fe? Eso nos dice Jesús. Cuando nos enfrentamos a un problema que nos rebasa, ¿qué es lo más frecuente que hacemos? Nos angustiamos, nos desesperamos, cada quien de acuerdo a su forma de ser, pero eso bloquea lo que ya sabemos muchas veces. Y a Dios no le agrada eso. Porque si algo podemos estar seguros como hijos de Dios es que Dios es fiel. Que Dios no nos va a dejar. Que no importe la circunstancia, yo no sé cómo le hace Dios. Yo no sé ni voy a saber, pero Dios lo hace. Dios tiene el poder para hacer las cosas. Es muy frecuente el ejemplo, y qué bueno, gracias a Dios, el tema de la enfermedad. Cuando alguien tiene una enfermedad muy terrible y que está desesperado, porque en nuestra condición humana nos preocupamos, nos asustamos. Dios sabe eso, que Dios sabe que somos débiles. Pero gracias a Dios que Dios también es sanador. Amén. Pero además de esa situación, muchas veces tenemos grandes cargas, por ejemplo, como puede ser con nuestros hijos. Nuestros hijos que eran niños y que escucharon de la palabra del Señor y que comenzaron a crecer, pero llegado el tiempo, una edad, comenzaron a apartarse del camino de Dios. Y tristemente vemos que pasa un mes y pasa un año y otro año, y esa semilla que Dios sembró cuando ellos fueron niños, pasa el tiempo y no germina. Y no germina porque no vemos fruto para la gloria de Dios. Pueden ser personas moralmente correctas. Pueden ser personas educadamente adecuadas. Pero eso no basta para el camino de Dios. Dios lo que busca es tu corazón y mi corazón. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios no quiere, para Dios eso no es lo importante. Tú lo sabes, pero es necesario recordar esto. Para Dios, ni tú ni yo vamos a sorprender a Dios
con cosas que a veces equivocadamente se nos cruzan los cables, vamos a decir, y comenzamos a hacer cosas como para como que dar una imagen, ¿no?, que es más cercana a Dios. Cuando no es sincero, eso no le agrada a Dios. Por eso todos los días tenemos que estar frente a Dios y que Dios examine nuestro corazón. Examina mi corazón, dice la palabra del Señor, y conócelo, pruébame y muéstrame qué hay en mi corazón que te ofenda. Eso es lo que necesitamos hacer todos los días. Jesús les hizo un examen a sus discípulos. Jesús va en la misma barca, va con ellos. Jesús no está afligido, Él está descansando después de un día de mucho trabajo. Jesús estaba feliz porque recién les había enseñado su palabra. Se merecía descansar en su condición humana. Pero se presentó un problema, una gran tempestad de viento. La barca estaba por hundirse. Gracias, hermana. La barca estaba por hundirse. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué permitió esto nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué permites, Dios, que me pase eso con mis hijos? Yo aquí estoy, por la gracia de Dios, haciéndolo para Dios, esto que estoy haciendo, pero no están mis hijos. Ellos saben la verdad. Ellos fueron enseñados. Ellos, cuando estaban en el vientre de mi esposa, recibieron nuestras oraciones. Cuando nacieron, uno de ellos estuvo a 1 milímetro de que el Señor se lo llevara, y el Señor usó eso para transformarnos y creerle a Dios más. Y el Señor hizo el milagro y lo dejó. Ellos fueron a las escuelas dominicales, ellos fueron a la escuela bíblica de vacaciones, toda su niñez, toda su adolescencia. Ellos nos vieron haciendo algo para Dios en la iglesia desde que fueron niños. Pero hoy no están. Pero ¿saben qué, hermanos? Sí van a estar. Sí van a estar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero ellos van a estar. ¿Qué creen? Yo oro a Dios. Mi esposa ora a Dios. Y el Señor nos escucha. Y el Señor, gracias, hermano. Y el Señor nos ha reconfortado, nos ha dado su palabra. Y nos dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo te lo concedo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y bueno, por eso es que podemos preguntarnos a veces, ¿por qué permitió esto nuestro Señor Jesucristo? Un buen maestro desea ver el crecimiento de sus alumnos y para ello busca oportunidades para desafiar su aprendizaje. Todos estamos en la escuela del Señor. Todos estamos en el instituto de preparación del Señor. Entonces, gocémonos por eso, hermanos, porque nuestra esperanza tiene promesa. Gloria a Dios. Y no la promesa de un hombre, de una mujer, es la promesa de Dios. Amén. Nuestra esperanza en Cristo está sostenida por la fe en Él. Jesús les preguntó, ¿pero por qué no pusieron su fe en acción?
¿Por qué no pusieron su fe en acción? ¿Cómo está tu situación familiar? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu paz de tantas cosas que ves? ¿Cómo está quizá tu situación por cuestiones financieras? El mundo sin Cristo no tiene esperanza, pero con Cristo tenemos toda la esperanza, hermanos. Y el mundo quiere, y Dios quiere que el mundo conozca de esas promesas. Dice la palabra de Dios que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás escuchando esta mañana la palabra de Dios, eso es un regalo de Dios. Amén. Tú, si estás realmente escuchando, es porque Dios está obrando en tu vida. Se dice mucho, pero es cierto. Tú, al igual que yo, podríamos estar en este momento en muchos otros lugares, haciendo muchas otras cosas, pero si Dios te permitió llegar, sentarte ahí y poner la atención que Dios nos ha dado, es porque Dios te ama, porque Dios te está dando a ti y a mí una nueva oportunidad, porque Dios no se da por vencido, porque Dios sabe que tú tienes esa necesidad y quiere bendecirte más. Amén. Así que el oír es muy importante. Yo cuando a los hijos, ¿verdad?, cuando eran más chicos, a veces les decía, oye esto, y me iban caminando y no se detenían nada y decían sí, y se iban. Sí, jamás me escucharon realmente. Cuando dice un hijo sí y se va, cuando alguien te hable, te da un mensaje, una palabra, tú lo que necesitas hacer es detenerte y escuchar, detenerte para escuchar, detener tu camino, tu andar para escuchar. Esa es la manifestación de que realmente estás escuchando. Pero que no nos ocurra que muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y solo escuchamos, creemos, pero no es así porque nuestra mente está divagando en otras cosas. La palabra de Dios hay que detenernos y escucharla. Por eso, si la estás escuchando y la estás recibiendo, es la gracia de Dios. Así que la fe es por el oír. Si no oímos, no puede haber fe. Y si oímos, es por la palabra de Dios. Es pues, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es la fe, la certeza, la convicción. ¿En cuántas cosas puedes tener certeza y convicción en este mundo? Yo he comprado algunas pólizas de seguro al paso de la vida. Cuando mis hijos eran más chicos, un tiempo nos esforzamos por comprar una de gastos médicos, por ejemplo. Y bueno, ahí dice muchas cosas esas pólizas, pero tienen letras chiquitas, ¿verdad? Y muchas pólizas, en algunos casos uno se entera, o alguna vez quizá nos pasó, que cuando las íbamos a necesitar, dice, no, pero eso no lo cubro, ¿no? Pero eso sí no. Y quizá uno tenía, pues si un día se llega a necesitar, pues para eso pago, ¿no? Para eso está la póliza. Esas son las pólizas del mundo. Pero Cristo nos ha dado una póliza que es infalible, amén, que es perfecta, que no puede fallar, amén, no falla. Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, cuando vemos en la palabra del Señor la importancia que Dios le da a nuestra fe como sus hijos, pues tenemos una lista muy grande de enseñanzas y basta recordar lo que pasó con Abraham, el llamado padre de la fe, que fue justificado por su fe al obedecer a Dios. La fe sin obediencia no es fe. La fe sin obediencia no es fe. No solo escuchar, ya escuchamos, pero ahora viene el otro nivel. Se fijan, es un asunto de niveles, de tomar decisiones. Seguir a Cristo es un constante estar tomando decisiones. La vida no se detiene.
y vamos caminando y de repente nos enfrentamos a algo y tenemos que decidir, ¿hago esto que es conforme a Dios o lo hago conforme a como dice el mundo? Voy a confiar en Dios, voy a hacerlo como Dios lo dice. Amén. Eso nos da gozo, nos da paz, nos da fortaleza y seguimos. Pero de inmediato, a los pocos pasos, otra vez, otra disyuntiva. ¿Hago esto o esto? ¿Conforme a Dios o contra la voluntad de Dios? Y así, y así, y así. Estamos en una constante toma de decisiones. Pero en realidad, Dios está presente siempre y está viendo lo que pensamos y lo que decidimos. Y entonces, la forma más clara, más contundente de que estamos obedeciendo, de que estamos teniendo fe en Dios, que estamos confiando en Él, es si lo obedecemos. Si lo obedecemos, si obedecemos lo que Él nos aconseja, entonces estamos realmente poniendo en práctica nuestra fe. Nuestra fe se está cumpliendo. Amén. Nuestra fe en Dios. Entonces, Abraham, ¿por qué Dios se agradó del corazón de Abraham? Porque dice la Escritura que Abraham tuvo fe en Dios y como consecuencia lo obedeció. Rápidamente, hermanos, ahí lo tenemos. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Y es muy conocida también esta Escritura, pero no importa. Todos los días necesitamos recordar la palabra de Dios. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hebreos 11, 8 al 12. Entonces, la fe es entregar toda nuestra confianza en Dios y obedecer su consejo. La fe necesita ponerse en acción cada día. Y otra cosa más, la fe va de la mano de la paciencia. Hay veces que tenemos una necesidad o tenemos que tomar una decisión y hacemos lo correcto, lo ponemos delante de Dios, esa necesidad, por ejemplo, para tomar una decisión importante. Oramos a Dios, le entregamos nuestro corazón y Dios nos da paz, nos da fortaleza. Pero Dios en automático permite algo que dice, espera en mí. Cuando mis hijos eran pequeños, ¿verdad? Y era domingo y había tiempo de que jugaran y eso, los llevábamos a un parque o con unos amigos de la iglesia, niños de la iglesia, y decían, papá, viene el de las paletas, ¿no? Dame dinero, porque voy a comprar paletas. También le voy a invitar a Isaac, uno de los amigos de uno de mis hijos, a Josué, a Jonathan, que Dios los tenga en su presencia. Bueno, hermanos, entonces el niño está así, se pone chiquito delante del papá. Pero rápido, papá, porque se va el paletero, ¿verdad? Entonces uno, luego, ¿no? Ay, ojalá, qué bueno, pero siempre hay que llevar monedas cuando uno es padre. Pero hay veces que uno está hablando con alguien, espérate ahorita que acabe, ¿no? Y entonces el hijo, pero papá, ¿no? Pues así somos también de adultos muchas veces. Tenemos una necesidad, le decimos a Dios en oración, todo bien, pero queremos como que, Señor, te estoy tomando el tiempo, ¿eh? Ya llevas 20 minutos y no veo la respuesta. Ya llevas un día y no veo la respuesta. Ya llevo un mes y no llega la respuesta. Algunos hasta años, ¿verdad? ¿Dios se olvidó de esa petición?
Dios estaba tan ocupado en tantas cosas que se confundió y dice, no, ¿quién sabe dónde quedó el archivo de esa petición? No, ¿verdad? A Dios no le puede ocurrir eso, pero Dios sabe en qué momento Él nos da la respuesta. La espera es una forma que Dios usa para que nosotros crezcamos en fe. Dios nos hace exámenes, hermanos, pero esos exámenes no son para reprobarnos, sino es para que crezcamos en fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres agradar a Dios, pídele a Dios tener cada vez más fe. Si tienes poca fe, pídele a Dios que te dé más fe. Decía hace rato que el mundo cree que nosotros somos personas sin aspiraciones, sin ambiciones. Claro que tenemos las ambiciones más grandes. ¿Sabes cuál es? Estar en la presencia del Señor por la eternidad. Entonces nosotros tenemos, y si en algo debemos ser ambiciosos, es en crecer en fe para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, pues estamos en el camino. La fe va de la mano de la paciencia. Ahí dice en Santiago 1, versículo 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo de joven fui extremadamente acelerado, quiero decirles, extremadamente acelerado. Así, no sé por qué, pero así fui. Todo lo quería rápido y quería hacer todo al mismo tiempo. No a todos les pasa así. Dios lo sabe. Eso para algunas cosas fue bueno, pero para otras cosas no fue bueno. Me hice daño en mi cuerpo, en mi salud, por el estrés, ¿no? En que andaba con mucha frecuencia. A veces ofendía a alguien, como a mi madre, ¿no? Quizá a mis hermanos o amigos. Dios tuvo control de mí, no permitió que eso me llevara a algo grave, humanamente hablando, pero delante de Dios no era correcto, porque Dios quiere que tengamos un corazón paciente. Para algunas cosas fue bueno porque así que me apuré y le eché ganas para cosas que fueron de bendición para mí y después para el arranque de nuestro matrimonio. Sobre todo en lo que tiene que ver como proveedor. Pero después Dios trató conmigo, porque Dios me ha permitido indignamente, yo no soy digno, pero me ha permitido al paso del tiempo de participar en algunas actividades en la obra de Dios, en donde Dios nos ha permitido estar. Y eso era más motivo de trabajo, de movernos, ¿no? Y también eso, queriendo hacer todo para Dios de la mejor manera, a veces uno le gana la carne, porque quiere uno también, siervos de Dios, diáconos, poner atención. ¿Cómo es tu temperamento? Y si hay algo que Dios quiere ajustar, escúchalo. También hay que ser movidos, ¿se fijan? O sea, es el balance de Dios. Bueno, entonces, pero te quiero decir nada más esto. Cuando mi padre, que él no era cristiano y que siempre rechazó, incluso muchos años, no le agradó que yo siguiera el camino del Señor. El Señor se lo llevó muy rápido de una enfermedad fatal. Tuvo cama, pero muy breve. Pero ahí fue la oportunidad que Dios me dio para volverle a hablar del Evangelio y gracias a Dios él fue salvo. Amén. Pero como padre, ¿saben qué me dijo en su lecho de muerte como 10 días antes de partir con el Señor? ¿Saben qué me dijo? Hijo, llévatela tranquila. Cálmate, ya. Yo tenía, creo que 40 años. Cálmate. Porque no está bien que seas tan revolucionado, ¿verdad? ¿Saben qué? Yo le digo a mi esposa y a mis hijos, porque mi esposa me conoce. Quien mejor conoce a un hombre es su esposa. Ellas saben todo. Como también nosotros de ellas, ¿eh? Pero ese es el plan de Dios. Nos tiene juntos para perfeccionarnos. Yo, sin pretenderlo, muchas veces por esa forma de comportarme no me daba bien cuenta. Pues a veces era brusco. Y entonces yo le digo a mi esposa y a mis hijos,
ahora que ya tengo muchos más años, ya desde muchos años para acá les digo, ese creo que fue el consejo de oro de mi papá poquito antes de irse, porque mi papá era muy observador, era muy analítico, y eso que me lo dio así como un regalo. ¿Y saben qué? Le hice caso. Tomé el consejo de mi papá. ¿Sabes qué? Ese consejo que me dio mi papá fue de parte de Dios. Dios a veces, no a veces, muchas veces nos habla a través de otras personas. Mucho con los hermanos en la fe, pero a veces hasta con incrédulos. Dios se mueve como quiere. Yo le digo a mi esposa, no, es que Dios hace lo que quiere y como quiere, porque Él es Dios. Si en la palabra de Dios vemos que usó hasta un burro, ¿no? Para sus propósitos, pues a veces, ¿cómo no me va a usar? ¿No? Aunque sí, o sea, a veces así, pero Dios hace lo que quiere. Amén. Entonces, hermanos, confiar en Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia, hermanos. Dios ya va a contestar, hermanos, Dios va a contestar, Dios va a hacerlo, Dios va a dar la respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? No lo sabemos, pero lo que Dios decida, eso es lo perfecto. Ni siquiera podemos decir que es lo mejor. Las decisiones que Dios toma, sus decisiones son perfectas para tu vida y para mi vida. Muchas veces en el trabajo uno se enfrenta a cosas, pero ¿por qué, Señor? Si yo no he buscado esto, ¿por qué la gente? Y a veces no duerme uno una noche, ¿no? Y le habla uno al pastor, hermano. Y el hermano nos da consejo con la palabra. Pero aún así somos. Pero llega un punto donde Dios hace el milagro. Dice, haz lo que hizo Jesús estando en esa barca cuando la tempestad estaba así. ¿Qué hacía Jesús, dice la palabra? Estaba durmiendo. Descansa, que yo voy a hacer. Amén. Estad quietos, dice el Señor en una porción de su palabra. Estad quietos, el Señor va a hacer. Ya voy a acabar, hermanos. Hebreos 12, 1 a 2 dice. Hebreos 12, 1, 2. Gracias, hermana. Gracias a Dios por nuestra hermana, le sabe porque no crean que es tan fácil estar siguiendo a alguien que va exponiendo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Después dice, ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, poco antes de ser capturado, poco antes de ser preso, injustamente y traicionado por uno de sus discípulos más cercanos, él se dio cuenta lo que tenía por delante, que era lo más terrible que podía haber. Morir de esa forma en la cruz. ¿Qué hizo Jesús cuando se dio cuenta de todo eso que estaba próximo a ocurrir en su vida? Dice la palabra que él se apartó y oró al Padre. El Hijo de Dios orando al Padre. Pero no es una oración de 3 minutos, ¿eh? Derramó su corazón y viene y sus discípulos los dejó orando. ¿Y qué estaban haciendo? ¿No? Y otra vez, ¿no? Regresa y otra vez. Pero esa última vez, ¿qué dijo Jesús? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Si es posible, no me gustaría pasar por esto. Iba a ser terrible, doloroso, vergonzoso, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué es eso? Obediencia. La fe sin obediencia no es fe. La fe sin obediencia no es fe. Podemos pensar, es que ¿cómo me pasa esto a mí, que he servido tanto a Dios?
se llega a escuchar a veces, ¿no? En los menos de los casos, en nuestra condición humana, aún carnal, la desesperación a veces puede llegar, ¿verdad? Nosotros no somos para señalar, decir, miren, ¿por qué dice eso? Es comprender la necesidad que tiene una persona, a lo mejor que ha caminado con el Señor y está pasando por una situación terrible. Pero Dios, si es hijo o hija de Dios, Dios va a manifestarse en su vida y va a hacer siempre algo a favor de nosotros. Amén. Y dentro de lo que solamente Dios puede darnos y nadie más, ningún terapeuta, ninguna persona, ningún médico, es la paz en medio de la adversidad. El soltar, el dejar. Cuando mi hijo nos dijo el médico, si esta semana no reacciona, de recién nacido, si no reacciona, no le doy más de una semana. Y nosotros ya habíamos estado orando mucho ahí en el hospital, en terapia intensiva. Pero ese día había unos hermanos que nos encontramos en el hospital y también orábamos todos los días juntos por nuestros hijos. Ellos también tenían un hijo grave. Pero ese día que el médico nos dijo eso, ese día el Señor puso en mi corazón y en mi mente, entrégamelo. Pero entrégamelo totalmente. Y ese día oramos mi esposa y yo y esos hermanos y le entregamos al Señor la vida de nuestro hijo y le dimos gracias. A los 2 días el médico dice, ¿qué cree, Señor? Ya comenzó a ganar unos gramos de peso, que ya estaba un esqueleto siendo recién nacido. Ya comenzó a ganar unos gramos y a los 5 días ya tienen su curva, ya ganó más. En una semana ya se está recuperando. Yo también he pensado, si Dios hubiera dicho, ya lo quiero, hubiera sido difícil para mí. Pero lo que yo quería hacer es decir, Señor, esto me duele, pero no sea mi voluntad, sino lo que tú quieres. Así es, hermano, nosotros todos los días necesitamos recordar esto. Quizá tú estás esperando una respuesta de Dios para una necesidad muy grande que tienes. Yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Y la espera en muchas ocasiones nos hace dudar y nos cansamos de perseverar. Pero ante esta situación necesitamos recordar esta promesa del Señor que está en Santiago. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios, por favor. Padre Celestial, en esta mañana una vez más, Señor, hemos abierto tu palabra, Señor. Esta palabra hermosa y perfecta que tú nos has dado, Señor, para bendecirnos. Gracias, Señor, porque confiadamente podemos dirigirnos ante ti por medio de la oración y poner delante de ti todas nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras frustraciones y también nuestras alegrías, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca duermes, porque tú nunca olvidas el pacto que hiciste desde Abraham, Señor. Porque tú nos has bendecido, Señor mi Dios, desde siempre, Señor. Y tú quieres lo mejor para nosotros. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, de las personas que nos visitaron quizá por primera vez, Señor, que no habían escuchado tu palabra. Señor, te pido que tú les bendigas grandemente, Señor, que tú consueles sus corazones y les fortalezcas y que les des respuesta a sus preguntas.
Bendícelos, Señor mi Dios, grandemente. Gracias por los niños, por los jóvenes, por nuestros hermanos que ya tienen mayoría de edad, Señor. Guárdales los que ya están en una etapa avanzada de la vida, Señor. Y te pedimos por tus siervos, por nuestro hermano Andrés Castel, nuestro pastor que nos has bendecido con su vida, por su esposa, nuestra hermana Elizabeth, su familia, Señor, sus hijas, su yerno, Señor. Los hermanos de mi hermano y de mi hermana, toda su familia, guárdalas en el hueco de tu mano y, Señor, permítenos seguir adelante en tu camino. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.